Dicen que en el mundo de los certámenes de belleza todo brilla, pero lo que nadie te cuenta es que a veces, detrás de las luces, el brillo es tan falso como el oro barato de un bazar nocturno, y basta una sola filtración para que las máscaras se caigan de golpe y dejen al descubierto secretos que huelen peor que un camarín sin ventilación después de un ensayo general. Y si creías que lo habías visto todo en el Miss Universo 2025, prepárate, porque lo que se está revelando ahora no solo es incómodo, es explosivo, es inquietante, para muchos, es la confirmación de que algo se venía pudriendo desde hace rato bajo la alfombra roja. Y si ya estás empezando a sospechar que este chisme viene fuerte, suscríbete, que lo que sigue no lo verás ni aunque revises hasta el último rincón de los telediarios tradicionales. Todo comenzó con esa especie de tensión silenciosa que nadie quiere nombrar, pero todos sienten. Ese tipo de energía pesada que se acumula cuando hay demasiados rumores, demasiadas contradicciones y demasiada gente intentando controlar la narrativa a la vez. En el centro del huracán estaba él, el nombre que se ha convertido en sinónimo de controversia en los últimos meses, Mr. Nawat. El hombre que impulsó, financió y sostuvo bajo su ala esta edición del certamen, pero que también, según muchos, ha generado más escándalos que coronas. No es la primera vez que protagoniza titulares incómodos, pero esta vez algo se rompió y no hubo manera de pegarlo como si nada. Aunque al principio intentó esconder la mano después de lanzar la piedra quedó dando vueltas en las redes, chocando aquí y allá, golpeando reputaciones, despertando denuncias y finalmente estrellándose contra su propio sustituto, el hombre que, sin querer o queriendo demasiado, abrió la puerta a secretos que estaban mejor guardados bajo llave. Ese sustituto es Mario Búcaro, el hombre que llegó para apagar incendios, pero terminó iluminando pasillos enteros. Su presencia, lejos de aliviar tensiones, empezó a destapar verdades con el mismo estilo con el que un diplomático sonríe mientras dice algo que podría hundir a un país entero. En lugar de esconder lo que pasaba, lo contó con un tono amable, casi angelical, que hacía que sus frases parecieran inofensivas, cuando en realidad estaban revelando grietas profundas en la organización que más presume de perfección. La ironía es deliciosa. O dolorosa, según a quien le preguntes. Para entender cómo explotó todo, hay que retroceder unas horas antes de la tormenta. Influencers latinoamericanos habían llegado a Tailandia para cubrir el evento. No hablamos de turistas improvisados, sino de creadores de contenido con acreditaciones reales, aprobadas, verificadas. Su acceso estaba más que autorizado, pero al llegar se encontraron con una muralla invisible hecha de excusas, negativas y una inexplicable insistencia en impedirles la entrada. Algunos esperaron horas al sol, otros fueron derivados de ventanilla en ventanilla, y otros simplemente recibieron un no, seco, tajante, absurdo. Y aquí es donde el asunto se volvió mundial, varios de ellos denunciaron el maltrato públicamente. No solo hablaron, mostraron pruebas. Y uno hizo algo aún más inesperado, etiquetó directamente a Mr. Nawat. Lo que vino después fue digno de un guión de telenovela. Nawat tomó una de las denuncias y la compartió en sus redes, como quien lanza gasolina sobre una fogata solo para después decir que no sabía que estaba prendida. Y cuando la indignación creció, cuando los comentarios se multiplicaron, cuando miles de personas empezaron a cuestionar la gestión, él decidió borrar la publicación, pedir disculpas y fingir sorpresa. Una estrategia recurrente en su historial reciente: ataca, se retracta, se victimiza. Y al final, nadie sabe si está arrepentido o simplemente asustado por las consecuencias. Qué conveniente, dirían algunos. Lo que Nawat no esperaba era la llegada de su reemplazo temporal. Búcaro apareció como si la historia le hubiera dado una segunda oportunidad al certamen. Había sido designado para asumir funciones que Nawat no podía cumplir por la polémica de una denuncia legal que algunos medios exageraron y otros minimizaron, pero que sin duda dejó repercusiones. Y mientras Nawat se enredaba en sus discursos improvisados en redes, Búcaro ofrecía entrevistas claras, respetuosas, casi poéticas. El contraste era tan evidente que muchos empezaron a preguntarse si no deberían dejarlo a él como la nueva cara del show. Y quizá ese pensamiento llegó demasiado lejos, porque es justo ahí donde los secretos empezaron a escurrirse entre sus declaraciones, como gotas inoportunas que no se pueden esconder bajo la alfombra.
Pero la historia se volvió aún más interesante cuando los influencers, hartos del maltrato, subieron videos contando lo que les había pasado. Algunos mostraron correos de confirmación oficiales. Otros contaron que sus credenciales habían sido ignoradas como si fueran impresiones caseras. Y unos pocos recibieron respuestas agresivas de parte del equipo de seguridad del certamen. La indignación fue global en cuestión de horas. Y de pronto, como si la tormenta hubiera atrapado al mismísimo Nawat sin paraguas, apareció un video filtrado que lo mostraba atendiendo personalmente a los influencers, ofreciéndoles comida, guiándolos a sus asientos, sonriendo como si nunca hubiera habido conflicto. La escena era tan teatral que algunos lo compararon con un actor que sabe que la cámara lo está grabando. Una puesta en escena, según muchos. Y el problema no fue el gesto en sí, sino el tiempo en que ocurrió, justo después de que Búcaro diera una de sus declaraciones más diplomáticas sobre inclusión, respeto y acceso. Parecía un intento de imitar su estilo, de calmar la crisis, de limpiar la imagen que él mismo había ensuciado. Pero cuando un movimiento parece calculado, deja de ser un gesto amable para convertirse en una señal de desesperación. Y eso fue exactamente lo que sintieron miles. A estas alturas, el público empezaba a dividirse. No entre países ni entre mises, sino entre quienes creían que Nawat era víctima de una campaña de desprestigio y quienes estaban convencidos de que sus acciones lo estaban hundiendo por sí solo. El debate no era sobre belleza ni elegancia, sino sobre ética, gestión y manipulación mediática. Y los rumores de una posible cárcel, aunque exagerados o desmentidos, sirvieron como combustible para la discusión. Porque más allá de la veracidad legal, lo que importaba era la percepción. ¿Había abusado de su poder? ¿Había actuado de forma agresiva? ¿Había cruzado límites? Las redes no necesitan sentencia judicial para emitir su veredicto moral. Justo entonces, Búcaro volvió a hablar. Y ahí es donde muchos creen que soltó una de las revelaciones más peligrosas. Afirmó que el certamen debía recuperar su esencia, evitar favoritismos, promover transparencia y respetar a todos por igual. En apariencia, un mensaje noble. Pero en el contexto actual, sonaba demasiado a crítica disfrazada. Una indirecta tan directa que solo faltó mencionar nombres. Y aunque no los dijo, todos entendieron a quién se refería. La audiencia no es ingenua. Los latinos menos. Y en Tailandia, la frase se interpretó como una llamada de atención interna muy seria. La tensión llegó a su punto más alto cuando un miembro del equipo filtró que las ventas de entradas estaban por debajo de lo esperado. Ahí es donde aparece la frase que le duele a quien sea: Nawat no vende. Dicen que ese comentario fue la estocada final, la que lo llevó a intentar remediar todo en una sola noche. Porque en un certamen de esta magnitud, donde cada silla del público es un ingreso y cada transmisión un contrato, la reputación de un organizador no es un detalle menor. Es el corazón del negocio. Si no vende, peligra todo. Fue entonces cuando algunos comenzaron a sospechar que el propio sustituto estaba dejando que la narrativa se inclinara hacia un lado que a él le beneficiaba. No necesariamente de manera maliciosa, sino con esa habilidad política de decir muchísimo sin decir nada. Esa forma de mostrar lo que pasa sin señalar directamente al culpable. Y aunque algunos lo aplaudieron por su transparencia, otros lo acusaron de traicionar a Nawat en su peor momento. Lo mencionaron como el hombre que sonríe mientras deja caer verdades que pesan toneladas. En medio de todo, los influencers finalmente entraron al evento. Algunos dijeron que recibieron disculpas sinceras. Otros aseguraron que todo pareciera un acto desesperado. Y unos pocos, con más tacto que ganas de pelear, simplemente agradecieron el acceso y siguieron trabajando como profesionales. Lo cierto es que el daño ya estaba hecho. Las denuncias estaban en TikTok, en Instagram, en YouTube, en hilos virales de Twitter. Y como bien sabemos, lo que entra en Internet ya no sale, por más lágrimas o disculpas que se derramen después. Y aún así, cuando parecía que el drama había alcanzado su mayor intensidad, apareció una filtración más. Una filtración que reveló discusiones internas, desacuerdos directivos y decisiones improvisadas tomadas en pasillos que no estaban preparados para convertirse en el escenario de un escándalo. Todo esto encendió todavía más la discusión global. Y aquí es donde tu suscripción puede salvar el día, porque las próximas semanas prometen ser de locura absoluta,
y vas a necesitar estar al tanto antes que nadie para entender cómo se mueve este tablero. Dale al botón, que este canal es el único que te cuenta lo que otros maquillan. La gran pregunta ahora es si se podrá perdonar a Mr. Nawat. No se trata de si él quiere ser perdonado, sino de si el público, los medios y el propio certamen están dispuestos a pasar por alto sus actitudes, sus contradicciones y sus repentinos cambios de postura. Algunos dicen que sí, que en el mundo del espectáculo todo se olvida con el tiempo. Otros opinan que no, que la violencia verbal, la manipulación emocional y el maltrato mediático no se borran con un plato de comida servido frente a una cámara. Lo cierto es que su peor enemigo en estos momentos no es ninguna denuncia legal, ni ningún influencer enojado, ni la filtración de accesos. Su peor enemigo es la sombra que dejó su propio sustituto. Un hombre que llegó con discurso de paz, con tono cordial, con mensajes de unión y transparencia. Un hombre que, sin querer, le mostró al mundo cómo se vería el Miss Universo si estuviera en manos de alguien menos impulsivo y más consciente del impacto de sus palabras. Esa comparación es letal. No necesita gritos. No necesita polémica. Solo necesita existir. Pero aquí viene la parte más intrigante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo antes de la gala final? ¿Por qué tantas filtraciones en tan poco tiempo? Algunos insiders aseguran que todo esto es parte de una lucha interna por el control del certamen. Una lucha entre quienes quieren convertirlo en un espectáculo global neutro, elegante y políticamente correcto, y quienes prefieren mantener su identidad polémica, escandalosa y viral. Una batalla silenciosa que se juega en oficinas, en juntas directivas, en contratos de patrocinio y en negociaciones internacionales. Y mientras tanto, las Misses siguen desfilando, sonriendo, entrenando, manteniendo una compostura admirable en medio del huracán mediático. Ellas, que son las protagonistas reales del certamen, se ven atrapadas en un drama que no les pertenece, pero que inevitablemente afecta su experiencia. Y aún así, muchas de ellas han mostrado más profesionalismo que los propios adultos que manejan el show. Irónico, pero no sorprendente. Así llegamos al punto en el que la filtración final termina de desatar la tormenta, un documento interno, compartido de forma anónima, donde se sugería que la organización estaba considerando cambios urgentes para la gala final debido a la mala prensa. Nerviosismo puro. Los rumores explotaron. Algunos dijeron que se cambiaría el formato. Otros que se anularían decisiones anteriores. Otros incluso insinuaron que podría haber sanciones internas. Todo esto solo demuestra una cosa: el Miss Universo 2025 no está viviendo días normales. Está en plena crisis estructural. Y mientras tanto, el público observa, analiza, comenta. No solo como espectadores, sino como participantes activos de una narrativa global que se transforma minuto a minuto. Porque los certámenes ya no se consumen solo en televisión. Ahora viven en redes, en directos, en filtraciones, en hilos virales. Y ahí, cada error pesa 10 veces más. Cada disculpa llega tarde. Y cada silencio se interpreta como culpa. La historia aún no termina. De hecho, está lejos de terminar. Lo que ocurra en la gala final podría cambiar el rumbo del certamen para siempre. Podría reivindicar a algunos, hundir a otros, sobre todo, revelar quién tiene realmente el control. Porque en un escenario tan cargado de intereses, egos y narrativas cruzadas, la verdad no siempre triunfa. Pero tarde o temprano aparece. Y cuando aparece, no deja nada igual. Así que mantente cerca. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer entender cada detalle. Y lo que viene, créeme, viene fuerte. Muy fuerte.